Quiero compartir una reflexión para aquellos hermanos que levantan preguntas en que se relacionan los puestos de avanzada y la iglesia adventista. El planteo que llega acá, hay una pregunta que dice, a las personas que acepten el mensaje a través de los puestos de avanzada, ¿a dónde se les indica que vayan a reunirse? ¿A la iglesia adventista? Y yo agregaría, a la iglesia adventista que no acepta los puestos de avanzada o no acepta esa luz recibida en los puestos de avanzada. Y por lo tanto, en esta reflexión trato de buscar la relación que hay entre el mensaje que los hermanos pueden estar recibiendo, depende de los lugares, en este caso particularmente los puestos de avanzada, y si es pertinente ir a lugares en que posiblemente sean rechazados. En otras palabras, ¿vale la pena volver a la iglesia adventista con un mensaje que probablemente puede ser rechazado? Para ello, no podemos menos que tomar los modelos bíblicos. Como dice el texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119. Y este modelo nos lo trae el apóstol Pablo. Él tuvo una experiencia similar. Esto es, recibe luz, nada menos que la luz más preciosa que uno puede imaginar, la que él recibió de que Cristo, Jesús de Nazaret, que había sido recientemente muerto, él es el Mesías, el Cristo del que él tenía que predicar. Pero predicar entre los judíos que lo asesinaron y que rechazarían ese mensaje. Para ello, vamos a traer la experiencia de Pablo, cómo él primeramente recibió el mensaje de parte del Señor en el testimonio que le dio al rey Agripa, según cuenta Hechos capítulo 26. Allí Pablo se refiere ante el rey su experiencia, como cuenta en el versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y así comienza él a contar ese testimonio. Cuando en el versículo 26 ya directamente la voz le dice la misión que le toca hacer. Y ahí por allí también hago la comparación, la misión que los hermanos tenemos que hacer con la luz que se nos haya dado. Dice pues Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Efectivamente, somos llamados a ser testigos de la luz que Dios nos haya dado, y nada menos que darla a aquellos que proclamaban tener esa luz, y quizás la pueden estar o ignorando o rechazando. Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, el pueblo judío que lo iba a rechazar, y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Con cuál misión? Todos debemos sentirnos con esta misión, para que abras sus ojos. Quiero decir que no comparto la idea de que la luz la tengamos nosotros solos y no acercarnos a aquellos de quienes pensamos la pueden rechazar, sino nuestra misión es ayudarles a abrir los ojos para que entiendan como lo estamos entendiendo nosotros, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Hechos capítulo 22, versículo 14-15, nos da el testimonio de Ananías, quien bautizó a Pablo, y la instrucción que Ananías, el judío que vivía en Damasco, judío cristiano, le dice a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo otra vez. Somos testigos, y esto significa dar testimonio. ¿Dónde? Por eso la pregunta inicial que he leído, la leo otra vez, que dice: a las personas que acepten el mensaje a través de los puestos de avanzada, ¿dónde se les indica que vayan a reunirse? Yo diría, ¿a dónde se les indica que vayan a dar testimonio? ¿A la iglesia adventista que rechazará ese mensaje? Pues sí, es la experiencia del apóstol Pablo. Completo entonces
Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Notemos que el Señor quiere que demos testimonio. Miremos todavía el versículo 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Noten que esa experiencia él la tuvo en los comienzos, él está contando su testimonio. Él salió, prácticamente lo echaron, pero cuando él empezó su trabajo, su ministerio, poco tiempo después de su bautismo, ¿a dónde fue? Lo miramos en Hechos capítulo 13, versículo 5, que dice, Hechos 13:5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Notamos, hacía poco se había bautizado, recordemos que su conversión está en Hechos capítulo 9, poco después vendrá el bautismo, y poco después ya esta experiencia de predicación. ¿Qué hace el apóstol Pablo? A pesar de que el Señor le dijo que iba a ser rechazado, él tiene su misión, él tiene que ser testigo, debe contar lo que ha visto y nada menos lo va a hacer entre los judíos. Versículo 14, otro testimonio. Siempre irá a las sinagogas en donde la concurrencia se dividirá. Quienes creerán y quienes obviamente lo rechazarán. Ellos pasando por de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Una experiencia preciosa habrá sido todo ese día o ese mediodía de predicación. Y concluye en el versículo 42, cuando dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y en el versículo 45 se nos muestra a los judíos que estaban molestos, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Acaso esto desanimaba a Pablo para que él no siguiera con su ministerio de predicación entre los judíos? No, al contrario. Hoy diríamos, si lo echaron de la iglesia de tal ciudad, de la iglesia adventista, vamos a hablar más directamente, porque no aceptaron su mensaje que había obtenido en un puesto de avanzada, o el mensaje en sí del puesto de avanzada. Mensaje también como el dejar las grandes ciudades, o el mensaje de un énfasis en la alimentación vegetariana. Recordemos, hermanos, estos mensajes son reconocidos en la iglesia adventista, el caso de dejar las grandes ciudades. Que no quieran ponerlo en práctica muchas de esas iglesias es otra cosa. O el mensaje de la reforma pro salud y la alimentación vegetariana también es entendido en la iglesia adventista y aceptado. Que sea practicado o no es otra cosa. Lo de puesto de avanzada, sí, eso está siendo resistido. Para algunos es una novedad total, absoluta. Pero como en el caso de Pablo, él siente una deuda de llegarse a esas iglesias o sinagogas para predicar el mensaje, aunque haya sido rechazado en tal ciudad. Va a la siguiente. Veremos en Hechos capítulo 14, los dos primeros versículos, la experiencia en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, notemos, siempre nos vamos a encontrar con gente que no cree, que se molesta y aún expulsa a ese testificador o a ese maestro que quiere enseñar o ese predicador que busca predicar y enseñar, no lo quieren. Veremos en capítulo 17 de Hechos otra experiencia. Esta es más seria. Esta tiene que ver con la sinagoga de Tesalónica y su relación con la de Berea en el mismo capítulo. Leo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, y al darle el mensaje a los judíos, citando con la Biblia que Jesús de Nazaret era el Cristo, como así lo muestran los textos, él sabía que entraba en un serio problema de identificación de parte de los judíos contra el mensaje, contra Jesús de Nazaret. Habría gente que creía, gente que no,
De hecho, el texto dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Pero en el versículo 5 leemos, entonces los judíos que no creían, recordemos, de Tesalónica, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo y hacerles más daño. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Se van a la siguiente localidad, Berea. En Hechos 17:10 leemos, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron nuevamente en una sinagoga de los judíos. Pero en esta ocasión tuvieron ventura, el placer de ver judíos con mente más abierta, no cerrados como los de Tesalónica, que escucharon y comprobaron, mirando en la escritura lo que Pablo decía, dice el texto, probando y chequeando para ver si estas cosas eran así. Pero aquí que ahora llegan de visita judíos otra vez, de Tesalónica. Leemos esto, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Notemos, Pablo bien podría haber dicho, bueno, ya no predico más, estos judíos no quieren más. No, él sentía su necesidad de llevar la luz que Dios le había dado a aquella gente de donde él había procedido. Él los podía entender porque había sido tan fanático y cerrado como lo eran los fariseos y los saduceos que componían aquella grande iglesia de Jerusalén de la que él fue miembro. O en Hechos 17:17, cuando vemos que él entra en una sinagoga, pero también va a hablar en público cada día, dice el texto, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Él sentía que tenía una deuda con el mundo, con todos, predicar la palabra de Dios, sea que le acepten o le rechacen. Miremos en el capítulo 18, versículos 4 en adelante, la experiencia que Pablo va a tener allí en Macedonia. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estos hermanos venían del norte, Macedonia, para llegarse a donde él estaba predicando, allí en Corinto, que quedaba más hacia el sur. Pero oponiéndose, noten aquí los judíos, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me voy a los gentiles. Y es cierto, predicaba primero a los judíos, luego se iba a los gentiles, pero cuando llegaba a la siguiente ciudad volvía otra vez a la carga con los judíos. Tremendo el testimonio que Pablo nos deja para nuestros días. Pero miremos ahora la experiencia que él tiene cuando, ya capturado, es llevado por la antigua iglesia, la sinagoga compuesta de fariseos y saduceos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, dice Hechos 23, 6 al 8. Alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman tales cosas. Esto nos muestra que el apóstol Pablo llevaba un mensaje donde quiera que iba, pero miramos por estos ejemplos, él iba a la raíz de aquellos que creían ser el pueblo de Dios. Esto es los judíos. La pregunta que hago ahora es, ¿no será que tenemos que hacer lo mismo nosotros? Ir a la raíz, ir a la iglesia adventista que pregona estos mensajes, dije, la reforma pro salud y la alimentación vegetariana, aunque muchas iglesias no lo practican, o el mensaje de salir de las grandes ciudades. Recordemos que ya hay una publicación producida por la iglesia adventista como es de la ciudad al campo. O el mensaje de los puestos de avanzada que no está siendo conocido. Es cierto que fue rechazado, pero eso no quiere decir que
Por ser rechazados, nosotros también vamos a hacer como ellos pretenden, que este mensaje desaparezca y el predicador también. No, es exactamente lo contrario, es llevar luz a la iglesia como Pablo lo hacía. ¿Por qué? En Romanos 1:14 ya nos da la clave, que es la que debemos tener cada uno de nosotros. A griegos y a no griegos, esto es a judíos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Pregunto, hermanos, amigos, ¿nos sentimos deudor al mundo para que demos testimonio? Algunos lo harán a su manera, como pastores, otros como maestros, otros como simple miembro de iglesia, pero tener el fuego de la testificación dentro del corazón, de hacer saber estas verdades. Y no solamente a la gente del mundo, decimos así, sino también a los mismos hermanos adventistas, como Pablo lo hacía, a sus antiguos hermanos judíos de Jerusalén o de cualquier sinagoga de los ejemplos que hemos leído. Si no hacemos esto y nos separamos, esto es, ok, voy a formar mi puesto de avanzada y allí predicaré, viviré primeramente la verdad y predicaré a aquellos que quieran escuchar. No sea que estemos cometiendo la misma situación y error también de los esenios, quienes vivieron también en un puesto de avanzada. Quiero traer para ello el artículo de los esenios del Wikipedia. Allí aparece una descripción sumamente interesante. Trata de los orígenes, cómo se forma la palabra, cuándo esta gente vinieron a luz, y especialmente después de la revuelta macabea, esto es de los macabeos, año 165 antes de Cristo. Recuerdan los macabeos de quienes cuentan los libros apócrifos llamados macabeos en la Biblia católica. Allí se narra de estos judíos patriotas heroicos que eliminaron a los extranjeros. Después de esa revuelta aparece esta secta, ¿no? Y que entonces ellos vivieron separados. En el artículo de Wikipedia hay una porción que trata de la comunidad. Y entonces voy a leerles allí lo siguiente, porque vale la pena. Yo dije, los comparé con un puesto de avanzada. Díganme si es inexacta mi descripción. Lo que voy a leer a continuación, insisto, el artículo Los esenios y las consecuencias también al respecto. Tras la revuelta macabea del año 166 al 159 a.C., que habían apoyado, pero que estos esenios habían apoyado, pero cuyos resultados finales no compartieron porque se apartaron cuando vieron cómo estos macabeos, los descendientes especialmente, habían sido unos grandes héroes, pero después la misma familia quiere tomar el liderazgo a un sacerdotal, violando las leyes del Señor, que solamente el sacerdocio le correspondía a los levitas. Bien, estos esenios muy estrictos, gente sana, seria y santa, se apartan. Por eso dice, cuyos resultados finales no compartieron, se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor bajo el mando de un nuevo líder y que en los escritos de ellos les llamarán el maestro de justicia. No se sabe quién es. Y desarrollan doctrinas, una teología, literatura, donde hasta se habla de dos maestros. Uno de ellos el maestro de justicia. Y entonces los detalles de la comunidad en base a los escritos de Qumran. Si alguien deseaba ser miembro de la comunidad, debía ser instruido, aceptado y luego pasar 3 años de prueba para ingresar definitivamente. Recuerden que los estoy comparando con los puestos de avanzada. A los que hacían el juramento y entraban en la comunidad se les exigía una vida entera de estudio de la ley, o sea, de la Torá, humildad y disciplina. No volvían a jurar, pues estaban obligados a decir siempre la verdad. Sus bienes pasaban a ser parte de toda la comunidad y al igual que los frutos del trabajo personal, se distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte para auxiliar a pobres, viudas, huérfanos, mujeres solteras de edad, desempleados, forasteros y esclavos fugitivos que sin ser integrantes de la comunidad requerirían ayuda. Se imponían también la observancia de un estricto código de disciplina, cuya base era la corrección fraterna mutua. Por lo general, las mujeres eran aceptadas dentro de la comunidad y los hombres practicaban el celibato toda su vida, aunque según Josefo,
que es el que más va a dar información al respecto. Ellos, incluso Josefo participó un tiempo viviendo con ellos, eran muy estrictos, pero el riesgo es cuando uno se separa de la comunidad para no vivir más con ellos. Sigue más, administraban la interpretación última de la ley que había sido revelada a su fundador, a quien se hace referencia en sus escritos como el maestro de justicia. Este personaje del que se especula más gracias a los escritos del Mar Muerto actuó hacia el año 150 a.C. y se habría opuesto al ordenamiento como sumo sacerdote de Jonatán Macabeo, hermano de quien fuera uno de los grandes líderes de los macabeos que echaron a la invasión griega de Antíoco IV. Bien, con esto sírvanos allí una reflexión acerca de esta gente. ¿Por qué decimos el riesgo de correr el destino de los esenios? Cuando vamos a mirar un texto bíblico, otra vez ponemos Romanos 1:14 para recordar el propósito del apóstol Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Cuando uno se aparta y olvida la deuda que tiene de ser testigo o de ser predicador, de llevar la levadura de la luz a todas partes, y solamente se aparta para vivir como los esenios, ¿cuál fue el destino de ellos? Finalmente, esta gente que vivían separados, ellos no iban a Jerusalén. Recordemos que el mensaje de Jesús, según Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo a sus discípulos que ellos permanecieran juntos hasta la venida del poder. Y llegado el poder, entonces ellos testificarían. Como dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Habrá abarcado los desiertos de Qumran, las cuevas donde estos esenios vivían. Me serán testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay noticia. De hecho, en los escritos del Mar Muerto no aparecen referencias cristianas, como que hubiera llegado el mensaje cristiano entre ellos. O sea, se separaron para ser santos, pero no llegó la luz a ellos, la luz de Cristo, el mensaje cristiano. Sí les llegó a los judíos, que vivían en peores condiciones que los esenios. ¿Qué quiero decir con esto? Mis hermanos, somos llamados a dar testimonio. Y quiero nuevamente leer la pregunta que se hizo, que decía a las personas que acepten el mensaje a través de los puestos de avanzada, ¿a dónde se les indica que vayan a reunirse? Reunirse, la pregunta es, ¿para qué? ¿Reunirse para adorar? Muy bien. ¿Reunirse para testificar? Ese es el tema. ¿A la iglesia adventista? Claro que sí. Tenemos que dar luz y no separarnos creyendo que la luz nos acompaña, porque puede desvanecerse si no la esparcimos como lo hacía el apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga al compartir la luz que Dios nos ha dado para que sigamos siendo predicadores.